Hola, hola, hola exploradores, ¿cómo están? Nos encontramos en un nuevo capítulo más acá en el sur de la ciudad, específicamente en Solanda. Cuéntanos, Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi gente? Estamos aquí en el sur de Quito con un frío tenaz. La verdad, estamos en el mes de diciembre, pero nos ha cogido diciembre veranero hoy. Ah, sí. No ha llovido desde Sí. desde principios de enero, nada de lluvia, estamos aquí secos. Pero de todas maneras estamos aquí en un nuevo capítulo para nuestro canal de YouTube y para TikTok. Así que hoy vamos a ver los monigotes que son tradicionales aquí de Ecuador. Normalmente aquí cuando es fin de año se hacen los años viejos, así que no sé, pues ¿qué opinas, brother? Sí, hoy vamos a estar en una región aquí en el sur de Quito, en Solanda. Me parece que son El Parque de los Tubos. puestos nuevos. Bueno, este parque se llama el Parque de los Tubos, pero allá donde está esa casita son unos locales, unas tiendas, ¿no? Tiendas de calle. Unas tiendas de calle donde están vendiendo son unos muñecos, son unos monigotes que aquí en Ecuador se acostumbra, no sé si en otros países se acostumbra. Yo he estado en Colombia, he estado en otros países, en México, pero no se acostumbra a hacer tanto como aquí los monigotes. Aquí en Ecuador se hacen los monigotes. Sí, la tradición es que se toma un personaje, sea de farándula, de familia, y se lo hace en forma de monigote y se lo quema por el año que ha pasado. Se lo quema como año viejo, o sea, se lo quema tradicionalmente a medianoche. Y eso es una tradición que lo viejo quedó atrás. Así que se lo queman a calle y así que viene lo nuevo para el próximo año. Así que vamos a ver. Claro, o sea, la tradición es que el muñeco representa todo lo malo, o a veces, bueno, lo bueno también, Lo bueno pero también casi siempre es lo malo. combinado. Casi siempre es lo malo. Representan mayormente a los políticos, sobre todo a los políticos, casi siempre a los presidentes. Si ha sido un presidente muy malo, pues Lo queman y la caen a palazos. tengo por seguro que va a estar representado en un año viejo. También hay, bueno, a veces las suegras o una exnovia también lo pueden representar en el año viejo. Entonces el monigote representa todo lo malo o las cosas que quieres olvidar del año que pasa. Eso representa el año viejo. Y como siempre la tradición acá en Ecuador que viene acompañado de su viuda, porque Sí. el año viejo queda atrás y la viuda es la representación de que ya se quemó se está yendo, se ha muerto el nuevo año y la viuda va recogiendo sus moneditas por ahí, vestida de negro para el funeral, supuestamente el funeral del año viejo. Pero la viuda no es una viuda cualquiera. No, es un hombre disfrazado de mujer con tacones altos, totalmente de negro, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero por ahora vamos a ver los años viejos, a ver cómo están y qué tantas representaciones tenemos de los monigotes. así es, así que nos vemos en breve, en breve, en breve. Bien, queridos amigos, nos encontramos acá desde el barrio Solanda con un amiguito propietario de uno de estos puestitos y él ha tenido la amabilidad de hablarnos un poquito de los modelos que tiene, los costos y todo eso. Así que sin más yo quiero dejarle a nuestro querido amigo. Muy buenas tardes, aquí haciéndole una invitación a la clientela que se acerquen acá a la Cardenal de la Torre, Los Tubos. Yo soy Don Segundo, soy de Monigotes, Quito. Hacemos por mayor y menor. Nosotros estamos ubicados acá en la Roldós y los últimos modelos que nos quedan tenemos desde $7, $10, $20. Los de acá tenemos de $60. Ese grande es de 60. $60. Ese, por ejemplo, ¿qué es? Un payaso. Un payaso, lo que más sale ahí. Los payasos, lo que Y más sale. tenemos el duende. O sea, los políticos. Tenemos de menos precio, desde $3. Ya. ¿Y el duende a cómo está? $30. $30. El Chucky tenemos de $25. Este Chucky está bonito. Tenemos este perro, Ya.
Ese es el perro de 3 cabezas, Está cancerbero. en $30. $30. Ajá. Ya. Entonces estamos para... Este, por ejemplo, Este está en $20. $20. Esta es la vecinita que quiere comprar. Ahí está la vecinitos, si quieren comprar, por acá están los precios. Entonces, a nosotros desde Ah, ya, 2 meses antes nos pueden hallar como Monigotes Quito. Y nuestra clientela nos deja por mayor y menor. Entonces venimos a ofrecerles al público también por menor. Porque está algunos comprando. también nos abastecen, no tienen mucha plata, pero estamos económicamente ahí. Como les digo, desde $3 en adelante. Son los Ustedes únicos- mismos fabrican. Sí, mis hijos y yo. Chévere. ¿Podemos enfocar los Sí. pequeñitos? Son de Por Virusa. ejemplo, ¿usted cuál es de los que más salen, de los pequeñitos, por ejemplo? Ahorita sale del Novoa, No, voy a ver. de los policías, Justo lo que decía, perdón. Allá. De los políticos sale bastante, ¿no? de Novoa ahorita. Este va. De ¿Le Novoa. puedo coger? Sí, cójale nomás Este ahí. dice que está saliendo más. A $3. Así que ya saben, si quieren patear, pegar, aquí, Eso, donde desde don $3. José, 2 segundos. donde Don Segundo, ya saben, vea. $3. $3, vecinita, el Novoa. Ya, Y eso les digo, nos pueden hallar ahí en el TikTok, Monigotes Quito, monigotes. por mayor y menor. Háblenos un poquito sobre la composición, por ejemplo, cómo son elaborados eso. O sea, nosotros pedimos moldes desde Guayaquil. Ah, ya, Entonces, desde Guayaquil vienen los moldes y aquí hacemos de enfibrar. ya. Y una vez que está sacado ya el molde, todo hacemos de fabricar, ya desde marzo. Ah, desde marzo. Desde marzo ya trabajamos mis hijos, mi persona, toda la familia. Y este empezó a construirle desde marzo. Sí, ¿ves? Y eso que teníamos de 3 metros ya se acabaron ya. Ah, ya se acabaron. Acá, como les digo, se entregamos por mayor, entonces esto ya lo que son. ¿A quedó cómo de- estaban los de 3 metros? Estábamos entregando a $100. $100 los de 3 metros, amigos. Este que es igual un payaso, ¿no? Un payaso este mide 1.40. 1.40. Y por dentro traen también... No, solo es papel nomás. Solo papel nomás. Solo, sino que está bien reforzado y el diseño. O sea, nosotros también diseñamos bonito ahí. O Ya. sea, para que tenga competitividad. Chévere. Que vengan a comprar que lleven un negocio baratito. ¿Dónde están ubicados? Aquí en el parque, ¿cómo se llama? De los tubos, de acá de la Cardenal de la Torre. ¿Desde qué precios nos tienen? Tengo desde 2.50, ¿Cuáles son 2.50? los de Capito. ¿Los cuales? Ah, los chiquitos. 2.50. ¿Y este cuál es? 8. Este es el Correa. El Correa. ¿Y este cuál es? ¿Y cuál es cuál están comprando más? ¿Cuál están comprando? Novita, pero El Novita están comprando bastante, ¿no? Sí tiene. Ah, el Novita. Miren, amigos, el Novita. Ah, ve, está bacano. ¿A cómo está ese vecino? yo le voy a dejarle en 18. 18. 18, amiguitos, ya saben. ¿Ya algún nombre de su local o cómo le encuentran? Monigotes NJ. Monigotes. Monigotes NJ en TikTok. ¿Su nombre? Síganos. Es de Alex Naranjo. Ya, Monigotes NJ acá en el Parque de los Tubos tienen de todo precio y sobre todo tienen al Novita. Si quieren garrotearle, acá. Entonces, Monigotes NJ. NJ. Monigotes NJ. Ya ves, sí. Eso, claro, indique. Ahí están preguntando si es que tiene el Freddy Krueger, dice. No, que ya vendimos los Allá vendieron. Allá, criaditos. Ah, los abortados. Ay, y si ha de ser- Estos son los criaditos, dice. Vea. ¿Cuánto venía? A $10. $10, amigos, ya saben. $10. $8. ¿Ese qué es ese? ¿Cuál es ese? Capuchino asesino. Ya, chévere. $10 de capuchino asesino. Ya, ¿qué más? Por allá, ¿qué temas más grandes? La bubusa, ¿cuánto? A A $12 el abu. Venga, La lleve, bubu. lleve monigotes a $12. A ver, acá. ¿Y los Novoas a cuánto? Pablo Escobar. Ah, tenemos el Pablo Escobar, vea. El Vea, Pablo, Pablo venga, Escobar. lleve el Pablo Escobar a ¿A cuánto está $12. Pablo Escobar? ¿A cuánto está ese? A $35. 35 Pablo Escobar, Vea ese. lleve $35 el Ya Pablo saben, Escobar. si quieren el Pablo Escobar a $35 en Monigotes. ¿Monigotes qué? Los tubos. ¿Y el abortado o el criadito? ¿Dónde está el abortado? Ese cayó. 45, ¿no es cierto? 45. 45 el Pau Patrol. Sí, es. Ya. A ver. ¿Cuál más?
Los grandes. Ah, el capibara. ¿Cuánto vale el capibara? El capibara. ¿A cuánto sale? $15 el capibara. Tiene el chimuelo, dice. Tengo de 8 también. ¿Cuál es el chimuelo? Chimuelo, la gente. 8 también. Ya, de Capibaras de 8. $8. Capibaras, $8. No tienen del Porsche explosivo, dice. No, ahí está el chimuelo. ¿Cuál es el chimuelo? ¿Cuál es el chimuelo de acá? Ah, Ah, es acá el está el chimuelo. Precio del chimuelo. ¿Cuánto chimuelo? 40. $40 el chimuelo. Venga, lleve $40 el chimuelo. Chris Love, 40 dice el chimuelo. Bueno, viniendo se han de rebajar, ¿no? Ya, si hay rebaja, ya está Todo la negociable. vecina. Si hay rebaja, diga. Ya, esa es. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Estamos avanzando los ya. perros. Los perros, dice, ahí está. Ok. ¿Cómo están esos? 40 también. Ya, chévere. Ya. También tenemos los más grandes. Los grandotes. Mami. Estos son juegos pirotécnicos, ¿no? Sí. Ahí ¿A cómo están. están las estrellitas? Estos son fósforo. 50. 50 centavos ya. Los 50 abortados. A $2. A $2. Son rellenos de pólvora. ADN. ¿Por qué se llaman abortados? Porque son chiquitos. Yo pensé que iba a decir porque son ADN. Pirotecnia también hay. Toditos los ¿Cuál? abortados están de ADN, va. Ya, Bueno. a ver, el chimuelo dice que ya van a venir a ver por acá, dice. En Monigotes de Doña La señora Mayra Mayra Chango, Chango. ya saben. Venga a visitarnos en el Parque Ahora- Lineal, el mejor puesto. Esa es la invite, actitud. invite. Venga a comprar su abortado, dice. Sí, etiqueta venga, ahí. venga a comprarle y le rebajamos. Venga, lleva gratis un ¿Cuál es su abortado. nombre? Sebastián. Ya tiene que venir a hacer negocios con Sebastián. Ya, esa Pónganse es. pilas ahí. Vea el A ver, Bessie, ¿dónde estamos ubicados para que la gente que estamos en vivo en TikTok? Estamos en la Javí y Cardenal de la Torre, en la Feria de Monigote del Parque Lineal Los Cubos en Solano. Así que, ok, vamos a hacer el gasto de $1. Ya una esta es la de $1, ¿no? Ya, ¿ya está? ¿Viene con piquete o sin piquete así nomás? ¿Quieres? ¿Poquitito? Yo no me gusta con piquete, pero ahí pide nomás, con piquete. Penitas, ya. Vea eso. Bueno, esto recordarán amigos que estuvimos en el panecillo, también se vendía. Y aquí tenemos otro tipo, miren, de preparación. Está bonita la vasija. Con una olla de barro. Dice aquí canelazo. Se mantiene la preparación típica. Claro, No le pondrá mucha penita, nomás y para calentar nomás. en el Ya, barro ahí no, se concentra más el sabor y bueno, no es porque las haga yo. Este sabor no lo van a encontrar más que en Solanda. Ya. Igual tengo una plaza comercial y cultural La J en el local 99 todos los días del año. Ah, en chévere. Canela. La plaza es la que es allá. Al otro lado, el parque de Congo. Ay, ay, ay. Ok. A ver, sí. Muchísimas gracias. Gracias. Inicio la orden. Eso es. El local más barato, a 5. Invite a la gente. Venga, bienvenido, aquí le esperamos en el ¿Cómo se parque, llama su local? el parque de los Tubos del local 47. Venga, venga, Jaime Palomo. Jaime Palomo, ya saben. Sí, venga. ¿Qué nomás tenemos por aquí? Una piolita de regalo para que coloque en su ciudad. Puti. Ah. Es ella, dice. Deja ver el puti. Simón. ¿Ella es la otra o yo soy la oficial? Tú eres el oficial, tú eres el oficial. La otra. Señores, estamos acá en otro punto de la ciudad y vamos a mostrarles hoy un campeonato, un concurso de años viejos. Ya les habíamos explicado en el video anterior que los años viejos representan al año que pasa, representa todo lo malo, también lo bueno, representa políticos y muchas cosas más. Así que hoy estamos en un punto clave aquí de la ciudad, la avenida Amazonas. ¿Qué nos cuentas, Leo?
Bien, amigo mío, estamos aquí exactamente en el Parque de El Ejido, en el sector centro norte de Quito. Y la verdad, el ambiente está muy prendido, hay hartísima gente, bastantes viudas. Vamos a ver hoy los años viejos. Al fondo se ve una tarima. Así que estamos en un lindo día. Esperamos que les guste el contenido que vamos a hacer el día de hoy, continuando con lo que hemos visitado los años viejos. Así que pónganse pilas y vamos ahí. Y recuerda, nosotros somos los exploradores de historias. De historias. Hola, 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 queridos amigos, los exploradores de historias. Como se los prometimos, ahora nos encontramos acá ya en el festival, en la feria, en el concurso de años viejos, en el concurso de monigotes acá en la avenida Amazonas, que es una de las más importantes acá en la ciudad de Quito. Por ahí tenemos ya los modelos que han ido fabricando para esta presentación. No sé si recuerdan que tuvimos algunos videos en donde hablábamos sobre el oficio de los poncheros. Y curiosamente aquí tenemos unos monigotes en alusión a los poncheros. Miren qué bonito. Acá tenemos al ponchero con su carrito. Acá tenemos al guardia municipal que siempre está inquietando a los vendedores de la calle. Y acá tenemos al turista, al fotógrafo. Así que tenemos este monigote muy bien construido. En la parte de atrás podemos ver también la plaza de San Francisco, muy típica. Y en la parte de allá también tenemos las casas típicas del centro histórico. Así que acompáñenos para más modelos. No se vayan. Ok, estamos aquí en la mitad de nuestro recorrido. Y como podemos observar, miren, allá tenemos los años viejos del Diablo Uma, una representación de folclore ecuatoriano. Venga, ven. Acércate, acércate. Mira. Así te fijas. Aquí tenemos un mensaje de Paulina Tamayo por su voz nostálgica. En el 2025 falleció una de las artistas más reconocidas en Ecuador, que fue Paulina Tamayo. Lamentablemente nos dejó, pero si lo escuchan de fondo ya tenemos la música de ella y el tradicional Diablo Uma con Paulina Tamayo, mira. Sí, así de Paulina Tamayo. Y al lado tenemos el payasito Cucurucha, me parece que es. Chiquitita, ay, todos me querían besar, ay, todos me querían besar. Linda representación. Ve, los poncheros. Los poncheros tradicionales. Tradicionales con un Vegeta. El color es muy autóctono aquí, blanco con azul. Hay personas que quieran tomarse una fotito. Son muñecos. Todos los ríos allá se alimenta con un buen ponche, ¿eh? Ahí está el ponche típico.
Ay, a mí sí que no me gustan las arañas, pero bonito. Tenemos la araña gigante, araña gigante. Araña gigante. A ver, llame a los clientes que vengan a la espumilla, vecinita. A ver, ¿cómo es el grito espumilla? Digo. Estamos en vivo para el canal de YouTube. Llame a los clientes. A ver, espumilla, acá tenemos la espumilla y también el ponche. Ahí tenemos el ponche, va. Ponche. ¿Cómo está, vecinita? Invite ahí a los amigos que vengan a consumir el ponche. Ponche. Usted es parte también de la Asociación de Poncheros de Quito. Sí. Le cuento que estuvimos haciendo un reportaje en la Plaza Grande y nos comentaron que había como 40 poncheros todavía. Sí, 42. ¿Y qué tal les ha ido aquí en este día? Ahí en este día, muy bien. Les han hecho también unos monigotes, ¿no? Así, algunas compañeras tienen hecho los Qué bueno, monigotes. qué bueno. Invita entonces a la gente que venga y consuma el ponche. Les diría que vengan acá a la ciudad de Quito y consuman mucho el ponche, porque es la tradición de aquí de Quito. Excelente, gracias, vecinita. Ya saben, el ponche. La pana de las ratas. Ya tenemos las ratas. ¿A cómo, vecinito? A dólar, dice las ratas. Araña gigante. Las ratas. Vea qué belleza. El regalo para la suegra. Invite a los amigos. Aquí en la Amazonas estamos vendiendo los ratoncitos. Venga, que tenemos bastantes ¡El comercio! La que un día me entregó su amor. La recuerdo y siempre eso no existe amor. Yo empezaba a recordar un gran amor que un día no pude olvidar. Yo empezaba a recordar un gran amor que un día no pude olvidar. ¿Ese que es don Alfonso? ¿Ese es don Alfonso? Acá tenemos la representación del metro de Quito. ¡Qué lindo se canta! Por eso es que son ecuatorianos. El metro de Quito. Este coro sí es con fuerza. Canta René José. El metro de Quito, amigos. Representado en los monigotes. Porque cuando el metro llega a Calderón no llega solo un vagón, llega tiempo, llega calma, llega vida para el cuerpo. La gente está pidiendo que el metro llegue al norte de Quito, casi a Calderón. Claro. Va por allá, buena música. Tenemos los ponches por todo lado, los ponches, vea, ahí está. Caseritos, ese, harán el gasto a mi hijita, ya que hoy me queman. Feliz año nuevo 2026. Feliz año nuevo, esa es, chévere. ¿Qué dice, vecinito? ¿Cómo le ha ido en este día con la venta de los ponches? Ahí unita y sí, vamos saliendo ahí. Le cuento un reportaje en la Plaza Grande sobre los últimos poncheros y nos contó el señor, no me acuerdo el apellido, creo que era Tucumbi, que habían como 40 poncheros en Quito, ¿es verdad? Estamos como unos 45 socios. En todo el Quito, sí. Excelente. Y ahora la sorpresa de encontrar aquí los ponches. Sí, por los concursos de monigotes están todos los compañeros por aquí, en Amazonas. Excelente. ¿Y usted qué piensa sobre este postre? ¿Se seguirá manteniendo por muchos años? Esperemos que sí, porque hay muchos jóvenes de hoy en día casi consumen mucho ya. Sí. Esperemos que siga de largo. Nosotros hicimos un reportaje sobre los postres típicos de Quito y el ponche es uno de ellos. Así que adelante, vecinito, invite a la gente que venga.
Que venga la gente que disfrute el rico tradicional ponche quiteño. Gracias, vecinito. ¡Hey! Ahí estamos. Feliz año, dice de parte de Ferrisariato. Feliz año. Gracias. Saludos, saludos a la cámara ahí. Eso. Como habíamos dicho en videos anteriores, los presidentes malos son muy criticados. Y Noboa no es la excepción. Aquí tenemos la mayoría de monigotes acerca de Noboa. ¿Qué opinas, Leo, sobre eso? Es una representación de... Una de las mejores representaciones. Me parece que es el Novita. Ahí está. Novita, presidente de cartón. Con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. Tú sonríes. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Los mensajes políticos en los años viejos. Mensajes, ven a ver. Los tradicionales mensajes que se ponen acá. ¡Ay, la clásica! ¿Qué dice ahí? Noboa. ¿Cómo se sienten antes de subir al escenario? Activadas, activadas. Saludos, saludos de ahí a los seguidores de Kik. Hola. Las viudas. La niña, la pinta y la Santa María. Esa es. No, nosotros somos las tres tristes tigras. ¡Tres tristes tigras! Saludos a los seguidores de Saludos. Ya en Washington, D.C. Eso. Ahora van ustedes a salir. Chévere, toda la suerte. Ojalá ganen. Gracias. A ver esas piernas, a ver esas piernas. A ver, un baile, a ver. Hasta abajo, hasta abajo. Eso, bravo, bravo. Detrás de este escenario están realizando el concurso de las viudas. Como podemos ver, ya van a salir ahora a hacer su baile, así que apoyamos a la niña, la pinta y la Santa María. Las tres tristes tigras. Tres tristes tigras. Tu micrófono. Aquí está, aquí está. Venga, venga. Bravo, bravo, bravo. Las ganadoras. ¿Cómo se sienten? Ahí están ahí, ¿cómo se sienten? Cansadas. Chévere, estuvo genial. Felicidades. Muy bien, Chévere, esperamos que ganen. Ojalá no llamar. Ojalá no llamar. Así que ya saben, acá están las tres tristes. Esa es, ya saben, amigos, ok. Felicidades. Ahí estamos. Bueno, ahí estuvimos ya en la competencia de viudas. Bueno, aquí vemos que ya se divide el flujo, unos van por la derecha, otros van por la izquierda. Y vemos de todo, de disfrazados, vemos a Jason, vemos a gente con caretas, con máscaras y con todo. Y así se vive la despedida del año viejo acá en Ecuador. Nuevamente tenemos ahí un monigote haciendo alusión al presidente de Ecuador, Daniel Noboa.
caliente la usa, si me lo me saca la gana. Se adora.